Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rocío Quispe-Agnoli. Yo soy profesora de literatura colonial latinoamericana en Michigan State University en los Estados Unidos. Estamos en diciembre del año 2021 y lo que les entrego a continuación es una regrabación limpia de mi intervención magistral en el 13º Coloquio de Estudiantes de Literatura de la Universidad Federico Villarreal. Lamentablemente, tuvimos varios problemas técnicos con esa presentación virtual que se transmitió en la página de Facebook del Congreso y tuvimos un problema técnico por ese día. Iba a ser, bueno, se llevó a cabo el martes 7 de diciembre por la mañana, pero tuvimos problemas técnicos que no se pudieron resolver, y eso se debe también, bueno, a problemas de comunicación. Y se pasó a las 7 de la noche después de la ponencia magistral de mi colega Rocío Ferreira. No estaba en el programa, así que hubo muy pocos participantes. Está bien. Lo importante es que se encuentren, que se difundan las ideas. Así que también sucedió algo, ¿no? Que cuando se terminó la grabación, la persona que moderaba la sesión dijo que no había preguntas y la terminó allí misma. Luego recibí comentarios de colegas y escritores que habían escuchado la presentación y que no se les dio tiempo para hacer preguntas. Lamento no poderlo hacerlo en vivo. He solicitado que eliminen mi presentación del Congreso, no por las razones que acabo de mencionar, sino porque cuando, o si van a la página del Congreso, si todavía está el video allí, se darán cuenta que hay más de 2 minutos de interferencia de un múltiple eco que hace imposible entender cualquier cosa que yo estoy hablando. Esto sucede entre los minutos 7:45 y 10:05 de esa grabación original. Así que yo he solicitado que la eliminen. No sé si lo hayan hecho, pero en todo caso me parece correcto entregar esta información en medios sociales y por eso estoy haciendo yo una grabación de esta presentación. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla con el PowerPoint que tenía y vamos a empezar. Bien. El tema de mi presentación se titula El espejismo de lo imposible, ficción especulativa y parcialidad de géneros en la literatura peruana. Hace más de 21 meses, cuando se declararon medidas ante el surgimiento de COVID-19, escritores de diversas partes del mundo produjeron colecciones de relatos para abordar las posibles causas y consecuencias de esta pandemia. Un acontecimiento global que marca nuestro presente como parte de la historia de la humanidad para generaciones futuras. En este contexto de producciones artísticas y literarias de diversos géneros, 2 volúmenes de relatos breves de escritores chilenos y peruanos se publicaron en el mismo mes en que entrábamos a nuestros respectivos encierros y aislamientos. Los cuentos de ambos volúmenes, titulados COVID-19, Ciencia Ficción Chilena, y El día que regresamos de Perú, pensaron diferentes escenarios post-pandemia y sus autores utilizaron la ciencia ficción para imaginar y crear interpretaciones de esta crisis mundial a través de un prisma futurista latinoamericano. Además, el volumen publicado en el Perú contenía 20 relatos escritos exclusivamente por mujeres, 14 de las cuales son escritoras peruanas. Esto me llega a la pregunta inicial que anima el proyecto de investigación en el que descansa esta presentación
que metaforizo hoy con la frase el espejismo de lo imposible. Y lo que tienen en el slide, en la imagen que tienen en el slide, es una fotografía creada por mí, que he titulado Reina Inaudita, y que es una ilustración visual de esta metáfora, el espejismo de lo imposible, que aplico al tema de esta presentación. Escriben las mujeres ciencia ficción en el Perú y, en consecuencia, escriben ficción especulativa. De ser el caso, ¿qué sucede con esta producción en el mercado literario peruano en comparación, o más bien en contraste, con lo que se observa en otros mercados literarios de América Latina y España? ¿Cómo y dónde publican estas escritoras? ¿Cuál es su público lector? ¿De qué temas escriben? ¿Qué rasgos en común revelan sus escritos? La respuesta a la primera pregunta, ¿escriben las mujeres en el Perú ciencia ficción o ficción especulativa?, es afirmativa. Sí, el Perú tiene escritoras en el género de la ficción especulativa y de la ciencia ficción, como las que presento aquí y cuyos trabajos comento más adelante. Tanto ellas como las que son menos recientes, como Ángela Ramos, Raquel Jorodowski, María Tellería Solari, Carlota Carvalho Núñez, María Teresa Tola y Pilar Dugui en el siglo XX, y Clorinda Mato de Turner y Lastenia Garriba en el siglo XIX y los albores del siglo XX, son similares a la imagen de la reina inaudita que utilizo en esta presentación como referente ilustrativo. Son expresiones de lo que parece ser un efecto visual, un espejismo que distorsiona lo que parece ser posible. El que haya escritoras de ficción especulativa en la historia literaria del Perú. Cabe recordar que un espejismo es, en principio, una ilusión óptica, que se debe a la reflexión de la luz cuando atraviesa capas de aire caliente de diferente densidad. En este sentido, el espejismo es el resultado de la percepción de una imagen invertida, un fenómeno visual frecuente en los desiertos. Y aquí se deriva su naturaleza engañosa e ilusoria. Las voces y plumas de escritoras de ficción especulativa, en la que incluyo la literatura gótica, la fantástica y la ciencia ficción, han permanecido y todavía permanecen invisibles, mudas, tanto en la posibilidad de publicaciones individuales, con ciertas excepciones, como menciono más adelante, como en antologías de estos géneros, así como otros medios editoriales y eventos que los promueven en Perú y América Latina. En esta presentación comparto con ustedes sospechas y observaciones de mi indagación a partir de estas preguntas. En el año 2009, la frase ciencia ficción en Perú orientó mi pesquisa en los buscadores de red digital, que tuvo como resultado una página escuetísima sobre el tema, en la que, con excepción de la escritora Tania Tiñala, solo se mencionan autores varones. Además, si se hace una búsqueda de la frase ficción especulativa peruana, aparecen videos de paneles y presentaciones de apenas los 2 últimos años y de cuyas colecciones hablo más adelante. Ahora bien, a partir de un repaso introductorio que ha hecho recientemente Helen Garnica Brocos en un panel titulado ¿Escriben las mujeres en el Perú ficción especulativa?, que se presentó en la Antifil en octubre de este año, podemos observar una genealogía de la literatura fantástica en el Perú, desde la producción de escritoras, como las que he mencionado antes, entre las cuales destaco a Clorinda Mato de Turner y Lastenia Garriba de Llona, que escribieron cuentos más allá del paradigma realista de la literatura indigenista de sus épocas. Por ejemplo, en el volumen Leyendas y Recortes de 1893 de Clorinda Mato de Turner, la fantasía, como la misma autora lo refiere, de un cuento titulado ¿Por qué?, relata un inquietante monólogo que lentamente nos descubre el límite ambiguo entre la realidad de los vivos y de los muertos.
Es un cuento en el que las fronteras borrosas de la realidad natural y la irrealidad sobrenatural tintilean hasta que se nos descubre algo estremecedor al final y que sigue una premisa que años más tarde se manifestaría en la novela corta La Amortajada de 1938 de la escritora chilena María Luisa Bombal. En ambos textos, además del espacio liminal entre el mundo de los vivos y los muertos, sobre el cual se construye el relato, el sometimiento tradicionalmente esperado de sujetos débiles, como la niña en el cuento ¿Por qué? Y la mujer Ana María en La Amortajada, se invierte para obtener el efecto contrario. Los parientes de la niña y el lector del siglo XIX se horrorizan ante el poder inaudito de ese otro infantil y femenino en apariencia inerte, mientras que en la novela de Bombal los hombres se someten psicológicamente a las figuras femeninas. En una línea semejante, aunque más orientado hacia lo grotesco, en el cuento Lengua Maldiciente del mismo volumen de Mato de Turner, un hombre que ha maltratado a la mujer que ama mutila su propio cuerpo como acto de expiación ante una amada silenciosa que parece no inmutarse ante él. Estos personajes femeninos que se revelan como intimidantes ante aquellos que no las comprenden, las controlan o las maltratan, encuentran otro ejemplo en el personaje de Esther, la protagonista del primer cuento que publicó Gabriela Mistral, todavía con su nombre verdadero, Lucila Godoy Alcayaga, en El Coquimbo de Chile en 1904. El cuento, titulado El perdón de una víctima, trata de una mujer loca que ha sido violentada y años después perdona a su violador solo para verlo morir ante sus ojos. Cuando esto sucede, irónicamente, Esther recupera la razón. Observemos entonces en estos cuentos que escapan el canon realista y los temas románticos esperados de las escritoras de estas épocas, cómo las protagonistas femeninas se convierten en sujetos que toman una instancia activa frente a la amenaza de sus otros, que en estos cuentos coinciden con personajes masculinos e inesperadamente toman control del destino de sus historias. Otro ejemplo de una autora peruana que no sigue el canon realista de su época es Lastenia Larriba y sus cuentos publicados en 1919, en los cuales, como bien apunta Garnica Brocos, aparecen ambientes góticos y sepulcrales. Uno de estos, el cuento del sepulturero, relata una historia perturbadora de cementerio en el cual, gracias a una excepción divina, los muertos reciben una oportunidad para volver a la vida. Entre estos se encuentra un delincuente quien en principio no merecería ninguna oportunidad por la mala vida que ha llevado. No obstante, es este el único personaje que no regresa al cementerio justamente por el poder del amor de su madre, quien lo recibe sin vacilaciones a pesar de que su hijo la golpeaba cuando él estaba en vida. La sentencia con la que termina el cuento oscila entre una enseñanza moral y una realidad que da poder a lo femenino. Solo los que tienen madre pueden resucitar. Paso ahora a un género posible que participa de recursos temáticos y retóricos de la ficción especulativa. El género que es probablemente el más malentendido y el más rechazado del mundo de la fantasía especulativa, la ciencia ficción. Concebido desde sus inicios como un género literario de las sociedades más tecnológicamente avanzadas, es decir, aquellas del norte global, la literatura de ciencia ficción se centra en avances que inspiran debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre, el antropoceno y su futuro. Este género experimenta un traslado cultural e ideológico y geopolítico cuando va a América Latina, y cabe entonces preguntarse si sus patrones se reproducen en la ciencia ficción latinoamericana
y de qué manera ésta se distingue de aquella producida en otras regiones e idiomas. Además de describirse a la ciencia ficción latinoamericana como una copia de un medio comercializado en Norteamérica y Europa, y o como literatura de entretenimiento y escape, la ciencia ficción es aceptada como un género menor que no tiene cabida en los circuitos de la tradición literaria. Ahora bien, antes de abordar este tema en más detalles, es necesario echar una rápida mirada al estatus de la ciencia ficción en el Perú, su historia editorial y los factores que se ponen en juego en su implementación y desarrollo. Y en este marco, hacernos la pregunta sobre las situaciones que convergieron para que estos dos El día que regresamos y Ucrónica, como lo tienen en el slide, dieran la luz en los últimos años. En su artículo La ciencia ficción andina, peligros y posibilidades del 2018, el escritor peruano Daniel Salvo ofrece un resumen panorámico útil acerca de los orígenes del género en el Perú y sus posibles direcciones. Para ello, Salvo considera aspectos que yo agrupo en 4 instancias: orígenes, recepción, problemas y posibilidades. En cuanto a los orígenes, Salvo reconoce que, a diferencia de otros países de América Latina, la ciencia ficción peruana no tiene un autor con cuya labor se pueda asociar el inicio del género. Hay antecedentes literarios cuyos trabajos han sido recibidos como anticipaciones futuristas, cuyos ejemplos los tienen justamente en el slide, ¿no? Las obras de Julián Manuel del Portillo, Clemente Palma, Juan Rivera Saavedra, José Adolf. No obstante, no ha habido una corriente o escuela todavía que se estableciera como un momento fundacional para la siguiente generación de escritores. Es por ello, opina Salvo, que nuestro imaginario para escribir ciencia ficción se llena de antecedentes del norte global, más específicamente de los Estados Unidos, sea la ciencia ficción dura, como las obras de Asimov, Bradbury y Clarke, o la ciencia ficción de corte fantástico de las series de televisión Star Trek, Babylon 5 y Stargate. Ante la ausencia de modelos de referencia, el desarrollo y avance de las tecnologías digitales de comunicación en sus múltiples formas en el siglo XXI, que ahora han explosionado, ¿no?, por la situación del COVID, se aunaron a las lecturas de la ciencia ficción norteamericana del siglo XX y alimentaron, todavía alimentan, a los autores de este género. Tendrán que pasar 20 años y hasta 30 para que la novela de Tanya Tingyala, La ciudad de los nictálopes, y la colección de cuentos de Daniel Salvo, el primer peruano en el espacio, sean publicados como ejemplos de ciencia ficción peruana. Ahora bien, ¿quién lee y cómo trata el canon de la literatura peruana a la ciencia ficción? Por un lado, continuamos con la lectura, en traducción, de escritores del norte global y la recepción de este género en el Perú, que no se compara con las de otras corrientes literarias arraigadas y celebradas que comparten el paradigma del hiperrealismo, la denuncia social y los conflictos políticos. Es en este contexto donde se activa la cuestión de la ciencia ficción como un menor frente a otros géneros ya establecidos. Ahora bien, hablar de género menor implica hablar de ser una minoría social, es decir, un grupo menor de personas que conforman una comunidad con menos representatividad y menos participación, debido a su raza, etnia, religión, orientación sexual, entre otros, en las instancias que toman las decisiones a nivel nacional o incluso a través de las fronteras internacionales. En la tradición literaria de origen europeo, literatura menor
es un término que hace referencia a la creación de autores que escriben desde una posición marginal y utilizan la lengua dominante de la misma sociedad que los marginaliza. El concepto literatura menor fue acuñado por Gilles Deleuze y Félix Guattari a propósito de su estudio de la obra de Franz Kafka como un ejemplo de literatura menor, cuyas condiciones de escritura comparte con otros escritores afroamericanos en los Estados Unidos y uzbecos en Rusia. Es decir, se trata de una literatura escrita por grupos histórica y socialmente minoritarios, que pueden tener o no tener su propia lengua, si lo aplicáramos en el caso del Perú, estas serían quechua y las lenguas originarias, e incluso el castellano diglósico, o que escriben en la lengua de la mayoría, el castellano en nuestro caso, y que mantienen un discurso político que a su vez representa una voz colectiva. No digo que la literatura de ciencia ficción peruana sea una literatura menor en el sentido estricto propuesto por Deleuze y Guattari, porque no comparte todas las características definidas por estos críticos, pero sí nos resulta útil para acercarnos al concepto de minoría o minoridad o carácter menor frente a géneros privilegiados en el mercado editorial peruano. Hasta aquí observamos dos instancias de minoridad o minoría de la ciencia ficción peruana. Por un lado, al ser ciencia ficción, ese es el primer nivel, un género popular percibido como no culto, no sofisticado, no serio, una literatura de entretenimiento y escape. La ciencia ficción es un género menor con peso ligero en los circuitos de la tradición literaria. Ese es el primer nivel de minoría. El segundo nivel, en el sistema literario peruano, esto se afirma y se le suele describir a la ciencia ficción como una copia de un medio comercializado en el norte global, especialmente Norteamérica y Europa, cuya imitación es uno de los peligros, entre otros, que enfrenta el escritor peruano. El tercer nivel de minorización que apunto aquí, la disparidad de género y la parcialidad de género. La idea de que es natural que los hombres escriban ciencia ficción, pero no así las mujeres. Las historias literarias de América Latina han sido escritas desde un punto de vista eurocéntrico y patriarcal, según el cual la jerarquía de género se extiende a la capacidad de escribir en ciertos géneros literarios y no otros. Este punto de vista rige el canon literario para el cual ciertos sectores de la población son mantenidos en la periferia de la ciudad letrada debido a su género, hombre o mujer, raza, origen étnico, etcétera, con la expectativa de que escriban dentro de los límites determinados por el canon. Por otro lado, la ciencia ficción peruana se percibe como un género menor de escape que retroalimenta referentes culturales del norte global y contrasta con los temas de denuncia social y política que se asocian con la literatura realista, como la novela indigenista del siglo XX, la literatura testimonial, la poesía de vanguardia y más recientemente la literatura del conflicto armado interno. Por otro lado, al añadir la variante de género del escritor, el contraste entre autores de estas antologías es significativa, como vemos en el siguiente cuadro. Aquí se muestran los datos estadísticos de antologías de cuentos de ciencia ficción publicados en el Perú por editores peruanos. La significativa mayoría de estos editores son hombres, y los he marcado con el XY, ¿no? Y cuando vean una doble X, la editora es mujer. A esto se añade que solo el 11% de los escritores publicados en estas colecciones son mujeres, solo el 11%. El día que regresamos y Ucrónica ofrecen un contraste interesante. El último título, Pacífica, una coedición peruano-chilena de cronías sobre la Guerra del Pacífico, nos lleva a una situación similar a los títulos anteriores. Aún así, hay más porcentaje de escritoras que los títulos anteriores. El día que regresamos abre las puertas al futuro y especula sobre lo que nos espera después de la pandemia
que comenzó a fines del año 2019, comienzos del 20. El contexto en que se escribieron los relatos, en cuestión de pocas semanas, en marzo del 2020, significó lidiar con el conflicto y su incertidumbre mientras se les experimentaba en la realidad. Las instrucciones que recibieron las escritoras fue imaginar el futuro post-pandemia desde su perspectiva local, allí donde las había atrapado la orden del aislamiento del COVID-19. Así, los relatos echan mano de temas y motivos de la ciencia ficción y de realidades distópicas que tienen la posibilidad de solucionarse, sean con mutaciones y metamorfosis para sobrevivir o morir, o con el desarrollo urgente de tecnologías alternativas que permitan, por ejemplo, viajes al pasado, o con la intervención de otras especies de nuestro planeta o de otros planetas que culminan en diferentes escenarios: destruir, preservar o colonizar nuestro planeta. Otra dirección del desarrollo tecnológico conlleva la creación de vidas artificiales como alternativas a la muerte, o la creación de nuevas generaciones que reemplazarán al ser humano común y corriente. Por último, hay relatos que se nutren de la ansiedad y la desolación ante la pérdida, así como la lucha para que esto no pase. La mayoría de las protagonistas de estas historias son mujeres latinas o hispanas cuya nacionalidad no las distingue. En varios casos están a cargo de la misión que busca y encuentra la solución, y esto gracias a su saber tecnológico, físico, químico, mecánico y digital. Son entonces sujetos femeninos del saber que responden a los peligros de la pandemia de distintas formas en mundos propios o alternativos y plantean situaciones distópicas que no se resuelven o, como ya dije antes, terminan en un final abierto, invitando a que el lector culmine la historia. Esto también refleja el carácter incierto e impredecible de lo que pasaría con la pandemia en marzo del 2020. Un año antes de la preparación del día que regresamos, la colección de relatos Ucrónica había empezado a desarrollarse. Concebida por la escritora y editora Tania Huerta, el objetivo de esta colección era abordar la historia del Perú a partir de ucronías, ficciones históricas alternativas que aparecen cuando la historia oficial se modifica a partir de un punto determinado en el pasado. De esta manera, se utiliza un punto de quiebre en la línea temporal de eventos, el punto o giro John Barr, y se produce una divergencia que conlleva a una historia alternativa. Ucrónica iba a ser la primera colección de cuentos en el mundo editorial peruano sobre ciencia ficción exclusivamente de escritoras. Pero, debido al impacto global de la pandemia, su publicación se postergó y los mismos editores y autoras se embarcaron en el día que regresamos. Las declaraciones de Huerta confirman lo propuesto hasta aquí sobre la parcialidad de géneros en lo que respecta a la ciencia ficción, entre otras formas de ficción especulativa. Huerta señala que no ha habido un proyecto consistente de escritoras de estas narrativas de ficción, incluye también a la ficción de terror y de horror en el Perú, y más que una carencia, se trata de una invisibilidad en los circuitos literarios y editoriales. Escritoras hay, y las hay muy buenas. Lo que sucede es que las características de una sociedad históricamente patriarcal como la latinoamericana y la peruana no es una excepción. Y la peruana, perdón, no es una excepción, ejercen control sobre las maneras de contar, controlan la narrativa, los procesos de publicación, los circuitos de comunicación y difusión. En el dominio masculino y patriarcal de los géneros de ficción especulativa, en los cuales se incluyen la literatura fantástica, la literatura de horror, la literatura oscura, la gótica y la ciencia ficción, la incursión de escritoras peruanas no ha sido históricamente fácil. Lo cierto es que lo que originalmente acuñé en inglés como una disparidad de género, gender bias, y una parcialidad de género, genre bias,
para examinar el periplo literario de autoras norteamericanas como Dorothy Fontana en los Estados Unidos, tomó una forma concreta cuando lo trasladé al panorama de la ciencia ficción peruana. Estas actitudes e ideas asumidas revelan la apropiación masculina no solo de los géneros literarios dentro del macro género de ficción especulativa, que es la literatura fantástica, horror y oscura, sino también el acceso, el manejo y control de los medios de producción y distribución, que es palpable y hasta normalizada en el caso del Perú. Ucrónica reúne 21 relatos de escritoras hispanas, 16 de las cuales son peruanas. Recorren la historia del Perú desde el siglo VIII hasta la llegada del siglo XXI. Es interesante prestar atención a los momentos históricos elegidos por las escritoras para marcarlos como punto jombar y crear un cambio que tendrá consecuencias en la historia del Perú. 7 relatos se ocupan del pasado prehispánico hasta la llegada de los conquistadores españoles y la ejecución de Atahualpa. En uno de estos relatos, por ejemplo, el sucesor del Inca Huayna Cápac, quien históricamente murió de viruela junto a su padre, sobrevive la enfermedad y desde la clandestinidad observa la guerra fratricida entre Atahualpa y Huáscar por el control del imperio inca. Este personaje, cuyo nombre es Ninancuyoche, espera hasta el último minuto de la toma de Cajamarca para intervenir con su ejército, vence a Pizarro y a sus hombres y cambia la historia del Perú. En el siglo XVII, en otra historia, un cuento de espionaje tiene como protagonista nada menos que a Santa Rosa de Lima, con consecuencias para su culto. Mientras que en el siglo XIX, José de San Martín se sale con la suya para instaurar una monarquía constitucional en el Perú independiente. Así llegamos al siglo XX, en que el fútbol peruano, en otra historia, es reconocido mundialmente porque en 1936 ganó la Copa Mundial a pesar de la injerencia hitleriana. De esta manera, utilizando una combinación de investigación histórica y viajes en el tiempo para cambiar la historia, las autoras de Ucrónica ofrecen visiones de lo que podría haber sido el Perú que no fue. Al hacerlo, proveen una respuesta a la siguiente pregunta que nunca podrá ser contestada. ¿Cómo habría sido la historia del Perú recogida, organizada y escrita por mujeres? A propósito del reciente libro de Teresa López Pelliza y Silvia Curlat Ares, Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana, que se ha publicado ahora ya en 2 volúmenes, cabe preguntarse qué subjetividades identitarias se construyen en los cuentos de El día que regresamos y Ucrónica. Igualmente, en el volumen El tercer mundo después del sol, que es una colección de cuentos, apenas publicado este año, Rodrigo Bastidas Pérez reflexiona sobre las características de la ciencia ficción latinoamericana, entre las cuales reconoce la hibridez cultural más allá de lo anglosajón, la crisis política tecnológica y sus consumidores, la ansiedad ante dicha tecnología y la posibilidad de que la ciencia ficción funcione como una plataforma creativa para escribir narrativas nacionales alternativas a las del canon. Todas estas características las encontramos en las colecciones de ciencia ficción peruana que he mencionado. Y para terminar, quiero insistir, como hago con mis estudiantes, un punto fundamental que deconstruye la parcialidad de género del escritor y sus personajes. Si quitásemos los nombres de los autores, no podría distinguirse una mano masculina de una femenina detrás de las plumas que animan estos cuentos. Es decir, no solo las escritoras peruanas escriben ciencia ficción y ficción especulativa, sino que manejan los recursos de la misma manera o en muchas ocasiones mejor que muchos de sus contrapartes masculinas. No obstante, en un panel sobre escritoras fantásticas de El día que regresamos,
a propósito del Día de la Escritora en octubre del 2020, ofrecí esta reflexión a propósito del sistema editorial peruano con la que termino esta presentación. Este panel que aludo aquí está disponible en YouTube, ¿no? Tienen allí el enlace y simplemente pueden ir a YouTube y buscar Escritoras Fantásticas de Editorial Pandemonium, que dicho sea de paso, es la editorial que ha publicado los 2 volúmenes que he comentado aquí. La literatura no tiene género, masculino, femenino. Todos podemos escribir dentro de todos los géneros que queramos y no hay esa limitación. Pero las expectativas del canon y de las editoriales restringen la visibilidad y la voz de las mujeres que escriben en el género y más aún en la ficción especulativa, porque es un terreno que canónicamente, tradicionalmente, históricamente ha sido y sigue siendo dominado por hombres. Les tomó de sorpresa que una mujer, o les toma de sorpresa que una mujer esté escribiendo literatura de terror, literatura gore, ciencia ficción, entre otras. Así que con esta última reflexión, los invito a repensar la historia literaria peruana e ir más allá del espejismo de lo imposible. Ese espejismo es que las escritoras en el Perú no escriben ficción especulativa. Hay que tener en cuenta entonces el lugar que las escritoras ocupan en la historia literaria, independientemente de la disparidad de género y la parcialidad de géneros, lo cual queda por ser escrito. Así que con esta presentación, bueno, muchas gracias si la han escuchado y espero que la puedan seguir mejor sin las interferencias de la grabación original. Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes donde estén. Si desean hacer preguntas o contactarse para estudiar, sea el área de literatura colonial latinoamericana y andina o ficción especulativa en Sudamérica, especialmente en el caso del Perú, por favor no duden en contactarme a mi correo de la universidad, que es mi apellido, quispe.ag@msu.edu. Hasta pronto.